Hola, bienvenidos. Otra sesión más, otra semana más. Tema 5, literatura inglesa del siglo XVI, la segunda parte. Vamos a hablar de William Shakespeare. Eso es como decir, ¿no? Vamos a hablar de literatura, vamos a hablar del genio, vamos a hablar del gran genio de la literatura, Shakespeare, ¿no? Pocos hay a la misma altura de William Shakespeare. Cervantes, Dickens, pocos, muy pocos. Realmente muy pocos hay que reúnan en sí tal cantidad de características positivas de genialidad, ¿no? He representado ahí cuatro, he puesto ahí cuatro en esta diapositiva, ¿verdad? Primero, Shakespeare ha dejado una huella permanente en el imaginario colectivo. Vamos a ver, la palabra imaginario colectivo, que es una palabra que viene de la sociología, significa todo aquello que pertenece al acervo de una comunidad. Bien, fijaos que aquí ya no es que pertenezca al imaginario de una comunidad, sino al colectivo, al de todos, ¿verdad? Es muy difícil encontrar a alguien que no haya oído hablar, a lo mejor no de Shakespeare, pero sí de Romeo y Julieta, ¿no? Es verdaderamente dificilísimo. Su huella es, además, permanente desde el siglo XVI hasta nuestros tiempos, y no cabe duda de que cuando el mundo se acabe, pues seguirá habiendo libros de Shakespeare, ¿no? Y se seguirá hablando de Shakespeare y representando a Shakespeare. Esto es casi una verdad indemostrable, pero que debemos pensarlo así, por la gran importancia que tiene dentro de la colectividad humana la figura y los personajes de William Shakespeare. En segundo lugar, es un creador de tipos humanos, y fijaos que dice ahí, lo dice referencia en la sesión pasada, ¿no? Dice, quizás demasiado humanos, según dice Percy B. Shelley, el poeta romántico inglés, gran poeta inglés, ¿no? Esto lo veremos, ¿verdad? Cómo efectivamente los famosos tipos, Hamlet la duda, Macbeth la maldad, Otelo los celos, sí, pero no solo eso, porque eso lo puede hacer cualquiera, pero no solo eso, son demasiado humanos, seguramente, por eso son referentes, permanentes, y por eso pertenecen al imaginario colectivo, ¿verdad? La identificación que permiten estos personajes es, ¿por qué? Por lo que veremos luego, porque pertenecen a nuestro imaginario. El imaginario de Shakespeare, el imaginario nuestro, está conectado. Entonces, precisamente esos personajes nos permiten identificarnos y además no siempre identificarnos igual. Tiene esa grandeza, esa poeticidad especial que solo los grandes genios tienen. Podemos ver a Homero, Odiseo, Ulises nos permite estas identificaciones, solamente Shakespeare permite estas identificaciones que, bueno, nos podemos identificar hoy, pero mañana no, y hoy de una manera y mañana de otra, ¿de acuerdo? Porque son personajes proteicos, son multiformes, se reinventan a sí mismos, los personajes, digo, ¿no? Siempre sobre un mismo texto, ¿no? Ese Bloom hace referencia a Harold Bloom, el crítico literario por excelencia norteamericano, todavía vive, que dice que Shakespeare, sostiene que Shakespeare es el canon universal. Hay cánones particulares, hay escritores canónicos, novelas canónicos. Shakespeare, dice Bloom, es el canon universal. Bloom es el creador de diversas expresiones, por ejemplo, la bardolatría. Es un crítico absolutamente volcado hacia la obra y la vida y la obra y el significado de William Shakespeare. Es una lectura imprescindible. El libro que tiene al respecto, William Shakespeare, la invención del humano, es una obra maestra que hay que leer. Yo creo que es una obra de la que los que nos entramos por la literatura tenemos que acabar leyendo ese magnífico libro, ¿verdad? Que es el que hace esta pregunta tan provocativa que hay al principio de esta diapositiva. ¿Por qué Shakespeare? Pero es que hay otro, hay alguien más que Shakespeare, ¿verdad? Es provocativo, es una hipérbole, pero indica perfectamente la importancia que tiene Shakespeare, y no solo en los países anglosajones, sino en todas, ¿verdad? En los apuntes vais a tener una disquisición, una digresión sobre la poética de lo imaginario. La poética de lo imaginario es una tendencia de la crítica que es importante porque explica algunas de las cosas importantes de Shakespeare, ¿no? ¿Qué entendemos por imaginario en el ámbito literario artístico? Pues es un conjunto de elementos creativos que el autor imagina, que el autor crea en su labor creativa, imagina, pero que el espectador identifica con los que a su vez imagina. Por ejemplo, ¿yo cómo me imagino los piratas? Pues me imagino los piratas como los que escribió, como los que describió en la Isla del Tesoro, ¿verdad? Pues Stevenson. Yo me los imagino así, con un parche en el ojo y con un sable y con un loro. Esto puede parecer una tontería, pero si a mí me dicen que una novela en la que aparece un señor con pajarita y smoking en un barco es un pirata, hay una discrepancia entre el imaginario de quien ha escrito o descrito a ese pirata y el imaginario que yo tengo.
¿De acuerdo? Una obra literaria o artística triunfa o bien cuando rompe por completo el imaginario, tenemos entonces una obra vanguardista, es lo que ocurre en las rupturas del paradigma, o bien cuando ese imaginario es perfectamente identificable con el espectador o con el lector. ¿No? Si nosotros decimos, ¿cómo es el amor? Dice, pues mira, mi imaginario del amor, ¿por qué nos gusta? ¿Por qué nos conmueve Julieta? El Romeo y Julieta, pues nos conmueve porque tenemos esa imagen del amor loco. No nos conmueve por otra cosa. A lo mejor si Julieta, cuando ocurre todo esto, pues digamos, le da una bofetada a Romeo y le insulta, pues perderíamos ese encanto, se rompería ese imaginario, decir, no es casi como me imagino yo. Es lo que nos pasa cuando vemos a lo mejor una representación teatral, pues vamos a poner de Shakespeare y nos ponen a Julieta, por ejemplo, vestida de punky. Pues parece que hay que hacer un esfuerzo para reconstruir un imaginario, ¿no? Pero esta vez no a partir de Shakespeare, sino del montador de la obra, del que ha hecho el montaje, ¿no? Del adaptador o del director teatral, ¿de acuerdo? Y el imaginario, entonces ese conjunto de elementos que el escritor imagina, yo me imagino que los piratas eran así, la isla del esqueleto y la Hispaniola, y eso conecta con el imaginario del lector que dice, sí, perfecto, ya está, es así, y por eso, ¿qué es lo que ocurre con Shakespeare? ¿Verdad? El mérito de Shakespeare, dice, y consiste sobre todo en que sus creaciones, dice, se perciben no necesariamente como una copia de la realidad. Nosotros no hemos visto un pirata del siglo XVII, no sabemos cómo son los piratas del siglo XVII, ninguno los ha visto, pero nuestro imaginario los reproduce de una manera que el autor lo reprodujo en la Isla del Tesoro. Pues con Shakespeare pasa lo mismo, y eso que Shakespeare escribía en el siglo XVI, que el amor, los celos, los sentimientos que pone Shakespeare en sus personajes han pasado océanos de tiempo y nos siguen conmoviendo porque siguen coincidiendo con la idea que nosotros tenemos, imaginamos, que no es necesariamente la realidad, con lo que nosotros imaginamos que es los celos, el amor o la duda de Hamlet. Por eso decía antes que nosotros, ¿verdad?, como estamos compartiendo lo imaginado, en un momento dado podemos tener ese sentimiento de identificación con Hamlet, con Marco Antonio cuando presenta el cadáver de César, con el rey Lear cuando se ve despojado de todo por sus hijas a las que tanto quería, ese sentimiento de ingratitud, lo hacemos nuestro, lo asumimos como tal, y ese es el éxito de las obras de Shakespeare, que consiguió crear un imaginario de tal manera humano que nos reconocemos en él, pero no coyunturalmente, sino de una manera habitual y constante. Ese es el gran mérito de Shakespeare, que pocos lo han conseguido. Muy poquitos autores han conseguido, desde luego ninguno con esta profundidad y esta capacidad además de entretenernos, porque otra cosa es que además las obras de Shakespeare son verdaderamente entretenidas, ¿eh? No se trata de, ¿verdad?, es lo que decía, me parece que era Shelley o lo hace Bloom, no, me parece que es Harold Bloom el que dice, es que detrás de los personajes de Shakespeare no hay una voz poética, lo que hay es una voz humana. No es el escritor que escribe para que el personaje reproduzca los pensamientos del escritor, no, es el personaje el que asume eso. Es la voz verdaderamente, la voz de lo humano. Por eso el libro de Bloom se llama La invención de lo humano. Un autor que consigue inventar lo que ya está hecho. ¿Para qué? Para enseñarlo a nosotros y decir, es que es así. Me reconozco en Julieta, me reconozco en Romeo, me reconozco en Iago. Bueno, espero que nadie se reconozca en Iago. Me reconozco en Falstaff. No conocemos todos, no sabemos todos, esa persona que lo que quiere es vivir la vida, vitalista. Ese es Falstaff, ¿no? La persona que dice, expulsad a Falstaff y expulsáis al mundo entero, expulsáis a la humanidad, si yo soy el ser humano, ¿no? Esa es la verdadera consecución de Shakespeare, presentarnos la humanidad misma, ¿no?, en sus personajes. Por eso no tenemos ninguna sensación de que sean personajes de cartón. La misma que tenemos cuando vemos una obra de Marlowe. Bueno, sí, está muy bien, nos presenta un sentimiento o incluso una tragedia griega, pero esto no es humano. Esto es filosofía puesta en un teatro. Bien, Shakespeare no. Este imaginario, entonces, de Shakespeare, que es lo más importante del tema, es lo que hemos dado en llamar tipos, ¿verdad? Entonces, siempre hemos dicho, ¿no? Shakespeare ha representado la duda de Hamlet, la maldad o la ambición de Macbeth, la ingratitud de Lear, la locura de... Bueno, pues sí, de Ofelia, ¿verdad? Estos tipos, ¿no? Pero lo cierto es lo que digo, ¿no?, que representan nuestra representación. Shakespeare por eso a Shakespeare no basta con leerlo, Shakespeare hay que verlo.
¿verdad? Hay que verlo representado siempre que podamos, ¿no? Porque podemos identificarnos e identificarnos, porque no son voces poéticas, sino, decía, voces humanas. Muy rápidamente, porque esto ya lo tenéis en los apuntes, pero bueno, también por no dejarlo en el tintero, nunca mejor dicho, ¿verdad? Pues tenemos 5 épocas en su teatro, ¿no? Podemos distinguir, pues, unas épocas que además, hombre, lo más importante es que irlas viendo, pues indica, leyendo cronológicamente a Shakespeare, vamos viendo una evolución, lógicamente, del Shakespeare joven, que siempre será un gran Shakespeare, pero del Shakespeare joven al Shakespeare ya más maduro, que lo que es, bueno, entra en ámbitos religiosos, en terrenos morales, éticos, etcétera, a través de sus obras, ¿no? Sin poner su propia ideología, esto es muy importante, ¿eh? Las obras de Shakespeare tienen ideología, pero no son necesariamente la ideología de Shakespeare, que nadie sabe cuál era. De la vida e ideas de Shakespeare tenemos muy pocas ideas, ¿no? Por eso cualquier comentario que se haga es que La Fierecilla domada es una comedia sexista, eso, bueno, pues todos mis respetos, me parece de una superficialidad alarmante. Es simplemente una obra de teatro, nada más, ¿no? No trata de complacer nuestras ideologías propias ni de poner la suya, ¿no? Simplemente está representando una cosa y tienen que ser así para que sean humanas, precisamente, ¿no? Dice que todo es posible descubrir el genio creador. Esto es cierto, si lo leéis lo veréis. Y de la primera época pues hay que rescatar 2 títulos sobre todo, ¿no? La increíble, extraordinaria, leedla si podéis, si no la habéis leído, vedla, ¿no? Hay buenas versiones cinematográficas. Sueño de una noche de verano, una obra mágica, verdaderamente extraordinaria, de una feracidad imaginativa extraordinaria, y la gran Romeo y Julieta, ¿no? Donde es una comedia ingenua, a pesar de toda una tragedia ingenua. Romeo y Julieta, ¿no? Vemos que Julieta reacciona como si fuera una niña, es que es una niña de 14 años, ¿no? Como las reacciones de Romeo y Julieta, que es una transposición del Píramo y Tisbe de las Metamorfosis de Ovidio, ¿verdad? Esos amores imposibles que tienen un fin trágico cuando ninguno de los dos quiere que lo tenga, ¿verdad? Son comedias a pesar de todo ingenuas, pero en la siguiente, las obras ya juveniles, que son fundamentalmente, Shakespeare aborda aquí la historia de los reyes de Inglaterra, ¿verdad? El Enrique IV, primera y segunda parte, que es donde introduce además ese gran personaje, Falstaff, ¿verdad? Ese hombre vitalista, gordo, traidor, asqueroso en muchas cosas, pero profundamente humano, ¿verdad? Y son una gran comedia, por ejemplo, con El Mercader de Venecia, aunque no falta quien la pone en una obra ya más severa, y muy importante, El Mucho ruido y pocas nueces, donde se va introduciendo ya un tema que va a ser importante en Shakespeare, que es el perdón, la redención por el perdón, que se va a ver luego en Medida por Medida, ya de las obras medias, que incorporan ya, como digo, hay un espesor filosófico, moral, ¿verdad? Ya Shakespeare se va metiendo en unas cuestiones que ya no es solo representar brillantemente una cuestión cualquiera, un hecho de la vida, un hecho histórico, sino que ya va creando para hacer una especie de tesis, ¿verdad? Las tesis sobre todo, pero unas tesis siempre en el sentido, siempre en buen sentido, ¿no? Del perdón, no son obras donde se castigue, donde simplemente obras en las que, bueno, pues deja constancia de la filosofía de la época también, en ese momento, pues cómo se actúa, ¿no? La humanidad enfrentada a sus propias ideologías, ¿no? Tenemos la grandísima, ¿no? Espeluznante Hamlet, ¿no? La gran obra, y también Otelo, otra gran extraordinaria también tragedia de celos, ¿verdad? Donde el personaje de Otelo es un personaje trágico, sacudido por el destino, una especie de Edipo, pero al que le va a salvar en última instancia la capacidad de redimirse a sí mismo, aunque sea suicidándose, pero dejando muestras de su buen carácter moral. Es un asesino que asesina porque no ha tenido capacidad de imponerse a sus propias indecisiones, pero no es una mala persona, ¿verdad? Esos personajes con matices psicológicos de los que carece la tragedia clásica, griega o romana, ¿verdad? Y Hamlet, pues ya sabemos, ¿no? La historia de este personaje que no sabe si vengarse o no vengarse, de qué manera vengarse, y cuando se quiere vengar no se venga. Es decir, que es la eterna duda del hombre de qué hago, ¿no? ¿Verdaderamente hago esto o no hago esto, ¿no? En muchas de estas obras es importante poner la metaliteratura, ¿no? Shakespeare es muy aficionado a poner literatura dentro de la literatura, teatro dentro del teatro, ¿no? En Hamlet, precisamente, una compañía de teatro interpreta una obra de teatro dentro de la propia obra de teatro, lo mismo que va a pasar también en El sueño de una noche de verano, en La tempestad, en más de una obra, ¿no? Va a pasar eso, los cómicos. La época de las grandes tragedias nos presenta, pues, varias, ¿no? El Rey Lear, Macbeth, es la maldad, ¿verdad? Antonio y Cleopatra, que es la historia de Marco Antonio, ¿verdad? El sobrino de César, y Cleopatra cuando decide Marco Antonio independizarse de Roma y vivir su vida, y Augusto, pues, lo vence en la batalla de Actio, ¿no? Es una grandísima, una gran obra, Antonio y Cleopatra, de carácter histórico, metahistórico, podemos decir, ¿no? Tienen
tinte clásico porque los personajes están sacudidos por unas grandes pasiones, pero al fin, pero con la diferencia, insisto, es muy importante, la gran diferencia es que en Shakespeare ninguno de los personajes es una hoja del destino. Bueno, los personajes tienen su destino y eligen. Ahí tenemos a Macbeth, que es la maldad personificada, y sin embargo la primera vez que va a cometer un crimen lo duda, lo pasa mal, sufre, tiene remordimientos. No son de cartón piedra estos personajes. Es muy importante subrayar eso, ¿no? El rey Lear se equivoca, cae en la locura y tal, pero en definitiva, ¿no? pero siguen siendo personas, ¿no? No hay una cosificación nunca de los personajes. Fijaos que puede parecer contradictorio. Se crean temas, crean tipos los personajes. Hamlet es la duda, pero no es la duda como cosa, es el hombre que duda más bien, ¿no? No hay una cosificación de Hamlet. Hamlet nunca pasa a ser una cosa, que es lo que ocurría en Marlowe, por ejemplo, o en Keith, que convierten a los personajes en cosas, que actúan, robots. Aquí no, aquí son personas que sufren, ¿no? Son personas que sufren, que viven, que incorporan todos los aditamentos y las características de un ser humano en una situación determinada. Por eso acentúa el carácter dramático. Y sobre todo acentúa el carácter dramático porque Shakespeare, a la vez, yo creo que para acentuar ese carácter humano, a veces mete unos chistes que quedan como sorprendentes, ¿verdad? En medio de Romeo y Julieta, cuando los músicos van a cantar, ¿verdad?, a cantar el funeral de Julieta, empiezan a hacer chistes obscenos. Y dice, pero esto, bueno, pues eso es verdad que no pasa en Hamlet ni pasa en Otelo, pero en las otras sí. Entonces, ¿cómo es posible, no? Pues porque la vida para Shakespeare es así. La vida es plural, la vida no es, ¿no?, una tragedia continua, ¿no? La última época de Shakespeare pues es ya donde queda claro el cuento de invierno, la magnífica, preciosa Tempestad, ¿no? La Tempestad, la última comedia es la redención por el perdón, ¿verdad? Que eso es un tema, ¿verdad?, donde él volcará sus últimas fuerzas teatrales. En realidad luego dejará de escribir, se irá a su pueblo y morirá con toda tranquilidad. La vida de Shakespeare no es como la de Cervantes, una vida llena de avatares, ¿no? La vida de Shakespeare no nos dice nada sobre su obra, aunque nunca ha faltado gente que se haya inventado todo tipo de cosas extrañas, pero en realidad Shakespeare no es una persona que le deba, parece, nada a su vida, nada en su obra. Es una pura invención ficticia, pura invención, determinada pura invención del humano. Leed el tema con cuidado, es un tema extenso, tiene muchos textos, no dejéis de leerlos, los que conozcáis, si podáis leer alguno. Hamlet lo tenéis que leer, es obligatorio, como que nadie que estudie literatura puede dejar de leer al menos una obra de Shakespeare. He cogido una que seguramente todos hemos leído para que no nos resulte extraño ni nada, pues para que podamos acercarnos fácilmente y recordar pues lo que es este extraordinario escritor, esta obra que, como dice un profesor, Esteban Pujal, de vez en cuando la vida nos regala un personaje como Shakespeare. Bien, pues muchísimas gracias, hasta la próxima sesión y hasta luego.